En este video lograremos observar las comparaciones de estos 8 países que corresponden a Liechtenstein, Lituania, Liberia, Kuwait, Lesoto, Libia, Letonia y Líbano. Cada uno de ellos será representado por mis compañeros que hacen parte del grupo: Laura Quesada, María Paula, Andrés, Laura Rivera y Paula. El primero es Liechtenstein. Se caracteriza por ser uno de los países más pequeños del mundo. Su clima en el invierno es frío y nublado con densas lluvias nevadas, mientras que los veranos se caracterizan por ser húmedos y ligeramente cálidos. Su lengua oficial es el alemán. Un 14% de la población habla italiano y el idioma proveniente de las lenguas romances. El 76% de los habitantes son católicos romanos, como en una gran proporción del mundo. El 7% son protestantes. Las bases económicas son el turismo y sus servicios financieros. A pesar de que su pequeño tamaño, sus recursos naturales son muy limitados. Liechtenstein se ha convertido en un próspero altamente industrial con una libre empresa y un sector de servicios altamente caracterizado. Por otro lado, vamos a hablar de Liberia. Liberia y sus orígenes se encuentran conectados con la historia de los Estados Unidos, debido a que los esclavos africanos salieron de Estados Unidos y llegaron a Liberia en el año de 1823. La inversión norteamericana y la asistencia económica, a pesar del virus del ébola en el comercio de la agricultura, se estancaron por el gran número de enfermos y muertos que arroja este virus. Antes de que esta enfermedad apoderara a algunos países de África, Sierra Leona y Liberia ocupaban el segundo y sexto lugar entre los 10 países a nivel mundial con más crecimiento del PIB, según el Banco Mundial. De este modo podemos observar que la diferencia de estos dos países es que actualmente en Liberia se encuentra un gran inconveniente, que es la enfermedad del ébola. Esto hace que se estabilice la economía de un país en cuanto a sus exportaciones. Este virus ha logrado la unificación de las religiones para combatir por medio de rezos y cese de expansionismo de esta enfermedad. Al llegar a hacer un balance en las relaciones internacionales de estos 8 países, podemos observar que la mayoría se encuentra en instituciones claramente son como el Banco Mundial y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. En este caso podemos dar un aval de que el Banco Mundial lo que hace es actuar y obtener un poder en cierto modo de aquellos países. ¿Por qué? Porque en estos países podemos tener una libre certeza que tanto exportan como importan alguno de sus productos. En el caso de las Naciones Unidas, lo que ellos sirven es darles un consejo a estos países de cómo mantener una estabilidad. En el momento que vamos a hablar de Liechtenstein no tiene un poder autónomo como tal, porque Suiza tiene el poder de la toma de decisiones internacionales y regionales. Lesoto hace parte de estos 8 países, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Lesoto es uno de los países menos avanzados de África subsahariana, entonces toma una posición de defensa y un tratamiento especial para que los demás países puedan obtener una ayuda hacia ese país. En este caso, Lesoto recibe ayuda de Irlanda, Alemania, Reino Unido, China, Japón y el Fondo para el Desarrollo Africano, para que este país pueda lograr salir adelante. Al hablar de los 8 países, se están mencionando Letonia, Líbano, Libia, Lituania, Liberia, Liechtenstein y Lesoto, como anteriormente lo hemos hablado. Letonia pertenece al Banco Mundial, como anteriormente se habló, a las Naciones Unidas. De este modo podemos observar que la importancia de estos países es que toman una posición en cuanto a las relaciones internacionales y tienen un interés de innovar y lograr estimular el desarrollo de los países a nivel económico, social y político.
En el factor económico de cada país se observa cómo Kuwait, Lesoto, Liberia, Líbano, Letonia, Lituania, Libia y Liechtenstein hacen parte de una economía basada en la agricultura. Alguno de estos países se desarrolla más por su ubicación geográfica y su clima que permite el manejo de los cultivos, como Kuwait, Lesoto y Liberia. Por otra parte, Libia y Kuwait, su economía se basa más por los recursos de hidrocarburos. En Libia, gracias a la meseta del Gilf Kebir, y Kuwait por estar ubicado en el Golfo Pérsico, ya que en este accidente geográfico se encuentran los grandes recursos petroleros. En Lesoto su economía se basa en los diamantes exportados por todo el mundo y agua que se vende a Sudáfrica. En cambio, Liberia es rica, dotada de agua, recursos minerales, al igual que Lesoto, Liberia exporta diamantes. Su economía se basa más que todo en la agricultura, como ya hemos mencionado anteriormente. En estos países algo que hace parte de su economía es el turismo, es una representación que la mayoría de los países tienen, muchas veces para investigaciones de índole académico y más para países en África. En Liberia decreció la economía en los últimos años por la amenaza del virus del ébola. Por consecuencia de esto hubo un gran número de muertos y se restringieron las fronteras para que no propagara este virus, pero asimismo significó una pérdida para Liberia. Se analiza cómo Lituania, según los datos del Banco Mundial, ha quedado en los últimos años por primera vez con un alto ingreso económico. También Letonia se encuentra en una categoría de ingreso alto, lo cual ha permitido que el crecimiento de la nación ya se encuentre posicionada y tenga un fortalecimiento notoriamente. Kuwait se encuentra en la lista mundial de los países según su exportación con un número de 38. En cambio, Lesoto ocupa el número 153 de la lista, Liberia el 157, Líbano el 117, Lituania el 63, Letonia el 79. Esto permite observar cómo Kuwait a lo largo de los años, gracias a su ubicación geográfica y al petróleo, esta le permite obtener una gran economía que ha sido de las mejores en comparación con estos países que ha superado a sí mismo y notoriamente la tasa de desempleo. En cuanto a sus sistemas políticos o formas de gobiernos, en este grupo de 8 países, 3 son monarquías, 3 son repúblicas parlamentarias y una es una república democrática y otra una república unitaria. Tanto Kuwait como Liechtenstein son monarquías constitucionales en las cuales el monarca actúa de acuerdo a los parlamentos establecidos en la Constitución, mientras que Lesoto es una monarquía hereditaria donde el rey es la cabeza de Estado, no tiene poderes ejecutivos o legislativos, ya que son manejados por el gabinete y la Asamblea Nacional. Líbano y Letonia y Libia son repúblicas parlamentarias. Los sistemas políticos de los últimos están compuestos por el presidente y el primer ministro, y en el caso de Líbano los poderes se distribuyen equitativamente entre las distintas comunidades religiosas. Lituania es el único país de este grupo que cuenta con una república democrática la cual el pueblo elige el presidente, quien ejecuta su cargo por medio de 5 años. Por último se encuentra Liberia, en donde sus poderes son una república unitaria y no tienen autonomía, porque este rige una ley centralizada, el gobierno. En este caso podemos observar las diferentes clases de gobierno que poseen estos 8 países y las formas de gobierno que existen, debido a que estos países se puede identificar claramente cómo funcionan internamente, debido a que cada uno tiene sus diferentes formas y esto indica que cada uno tiene su autonomía para poder elegir o no elegir a sus gobernantes. Después de analizar las características de estos 8 países, que los hacen únicos, se puede llegar a diversas conclusiones donde se reflejan las relaciones expuestas en estos ámbitos y su influencia en cuanto a un avance y un atraso de un territorio. La idea que tienen los países es lograr una posición firme y estable de manera mundial, donde los caractericen y se pueda ver expuestas su aporte de manera mundial de una forma económica, social, política y que logren tener un funcionamiento afirmativo y puedan aportarle a los demás países de una manera muy buena.